12, 10, 12, 11 años, a mí me encantaba la pesca. Pero tenía que estudiar y mi papá no quería llevarme. Pero de pronto mi papá me iba enseñando en unas lagunas que hay ahí. Y yo aprendía con él. Él me enseñaba mucho. Y cuando ya tenía como 12 años, él empezó a llevarme a pescar lejos. Porque ese era el encanto mío, pescar. Yo empecé por mi hermano, ¿no? Que llevaba pescando ya años. Y a mí se me pegó el bichito, como aquel que dice, y me inserté en esto ya hace. Aparte de eso, vivo en un batey que vive prácticamente pegado al mar. Yo empecé por embullo de la pesca submarina, empecé por embullo y después me fui haciendo adicto a esto y ya prácticamente vivo esto. Esta es una pequeña parte del tejido vivo de nuestro planeta, la más genuina expresión de riqueza natural y de diversidad biológica. Un concepto que comprende a toda la variedad posible de formas vivas, incluyendo también a la especie humana, a la variabilidad genética de cada organismo y además a la diversidad de ecosistemas y paisajes en los que ha evolucionado una compleja trama de relaciones a la que hoy llamamos vida. La isla de Cuba, la isla de la juventud y los más de 4.000 cayos que las rodean conforman el archipiélago cubano, un conjunto al que caracterizan su particular ubicación en el Mar Caribe, su complejidad geológica, la notable biodiversidad que posee y el alto grado de endemismo de su biota. Al contar con tal riqueza natural, esta región es considerada el territorio con mayor diversidad biológica de las Antillas, lo que la convierte en un punto vulnerable ante los diferentes problemas globales que afectan a la biodiversidad. Los arrecifes de coral primero son ecosistemas marinos costeros que se caracterizan por una biodiversidad muy grande. De hecho, en el mar son los ecosistemas de mayor biodiversidad. Solo son comparables con los bosques lluviosos tropicales en tierra. Eso significa que vamos a tener muchos organismos de diferentes especies dentro del arrecife, pero sus densidades poblacionales usualmente son bajas. Ello le imprime una relevancia muy significativa, que en el caso de Cuba además, digamos que es doblemente significativa, porque en Cuba prácticamente el 98% del borde de nuestra plataforma está conformada por arrecifes de coral. Y tanto los arrecifes en términos de la estructura que tienen como esa biodiversidad tan grande, entonces genera una riqueza muy grande desde el punto de vista natural que si es bien aprovechada de manera sostenible, pues entonces toda esa riqueza natural se revierte en beneficios sociales y económicos para la población. Bueno, la pesca para mi soberanía alimentaria representa bastante porque tiene casi que un 50% de aprovechamiento de la especie y casi que el otro 50% también beneficio para otras cosas porque siempre se vende algo. Bueno, la sostenibilidad en mi casa para la pesca que yo hago, en primer lugar, es la fuente de comida para la familia. En segundo lugar, es la economía que no me da para poder vivir no para enriquecerme, sino para vivir. A mí la pesca me gusta y me ayuda. En Cuba, la mayoría de la población vive en lo que se denomina técnicamente zona costera, y de los recursos biológicos que ésta genera depende su sustento, por lo que su relación con el mar resulta ser muy estrecha. Con estas poblaciones locales, sobre todo, se trata de insistir mucho desde el punto de vista de la educación ambiental y que ellos comprendan que hay especies que no deben de ser capturadas,
como pueden ser, por ejemplo, las tortugas, como pueden ser, por ejemplo, los loros y los barberos, por el rol ecológico que juegan dentro de los arrecifes de coral. Pero a la vez se trata de que ellos comprendan también que una pesca local bien manejada, una pesca local sostenible, puede beneficiarlos a ellos en términos de alimentación, a la vez que estén ellos mismos conservando el arrecife. No obstante a eso, se trata de incentivar otro tipo de iniciativas también que generen beneficios económicos para estas comunidades, como pudiera ser, por ejemplo, el ecoturismo, donde vayan turistas nacionales y extranjeros y ellos los lleven, los propios pobladores de esos sitios, los lleven hasta los arrecifes, ya sea snorkelear o llevar a cabo buceo contemplativo u otro tipo de relación con el arrecife que no sea solo la pesca. Existe cierta educación más o menos ahí, muchos no tienen conocimiento, algunos sí, otros no, de especies. Mucha gente abusa a veces, porque la mayoría de la corrida de los peces, inclusive la pesca estatal incurre en eso también. Mayormente la corrida de los peces es cuando los peces están en reproducción, y ahí es entonces cuando la gente pesca. Y entonces es importante esa educación y eso, porque se acaba la especie si se pesca en esas etapas. Los programas de veda son importantes para el mundo, no para nosotros solos, porque aunque no lo creas, aquí deben venir las especies de otros países que vienen a desovar aquí. Y no tenemos la capacidad positiva para educarnos y dejar que esos peces desoven aquí, para después tener más. Por ejemplo, el pargo, la viajaiba, todo eso se mata en el desove. Y no tenemos otra alternativa para los años venideros. Y esas cosas hay que cuidarlas. Cuando el pez está en reproducción no se debería pescar. Hay que tratar de que se reproduzca para que aumente la masa de peces. Y lo otro es que tiene un trabajo sostenible sobre lo que tú puedas, los artes de pesca que puedas utilizar, y la que más beneficiosa sea para el ambiente y el ambiente marino y la misma subsistencia del hombre, del pescador. Hay especies, por ejemplo, que van a un lugar específico a desovar, sobre todo los peces, que es lo que se denomina usualmente las coronas. Cuando ellos se concentran ahí, las especies son muy vulnerables. Entonces, como parte del manejo con estas especies, lo que se hace es que nunca se capturan las especies cuando van hacia esas zonas de las coronas, hacia lo que se denomina también las corridas. Cuando tenemos, por ejemplo, corrida del pargo, por poner un ejemplo, nunca se deben capturar cuando ellas van hacia la corrida, porque ese es el momento en que ellas van a reproducirse. Si usted la captura en ese momento, está comprometiendo no solo esa población actual, sino las poblaciones futuras. Entonces, usted estudia primero una especie, si está, digamos, en cantidades poblacionales, en una biomasa suficiente como para ese excedente, que significa que esté saludable la especie, pueda ser capturado. Entonces usted toma algunas medidas, como pueden ser diseñar cuotas de pesca, pero siempre una vez que esas especies hayan desovado. Implementar en Cuba áreas marinas protegidas ha hecho posible la conservación de ecosistemas como los arrecifes de coral y de un gran número de recursos pesqueros. A su vez, estos espacios seguros resultan ser beneficiosos para actividades como la pesca, demostrando que es posible realizarla de forma sostenible. Usted dentro del área protegida prohíbe la pesca de cualquier tipo de especie, básicamente, o sea, restringe mucho la pesca, y eso entonces contribuye a que una vez que esas especies se han reproducido, ellas usualmente migran por fuera del área protegida, de las fronteras del área protegida. Y al estar entonces ellas, o sea, al tener garantizado dentro del área protegida un buen proceso de reproducción que permite ir de manera natural restableciendo esas poblaciones, pues eso entonces favorece el hecho de que haya una cuota que sí puede ser pescada, y que cuando ellos van por fuera del área protegida, lo que se denomina efecto derrame, pues en esas áreas sí ellas pueden ser pescadas. Pero para eso sí hay que estudiar muy bien la especie.
en qué estado se encuentran sus poblaciones, cuál es la dinámica de reproducción de las especies, porque no todas se reproducen de igual manera o no todas tienen el éxito reproductivo de igual manera. El monitoreo de arrecifes coralinos resulta una actividad fundamental para mejorar la protección y optimizar el manejo de los mismos, de forma tal que sea posible sostener la pesca a mediano y largo plazo. El monitoreo de arrecifes nos brinda toda la información que necesitamos a través de las distintas técnicas que se emplean para esto, para saber cómo está el arrecife. Cómo está la salud del arrecife, cómo están los ejemplares que viven en él, el nivel entre los peces, las algas y los corales. Uno monitorea y se da cuenta si el arrecife tiene enfermedades, no tiene enfermedades, y nos brinda toda esa información necesaria para poder emplear los métodos de conservación ideales para que se continúe con esta misma salud o mejore en caso de que lo necesite. La comunicación y la educación ambiental son herramientas vitales con las que los conservacionistas logran un impacto positivo en las poblaciones y entidades pesqueras, haciendo posible que ambos grupos conozcan la importancia económica, ecológica y social de los recursos marinos. En Cuba se están llevando adelante muchos proyectos ahora con temas de monitoreos de arrecifes, de corales, de estudio de los fondos. Se están llevando por diferentes instituciones que tienen que ver con las ciencias del mar, y yo pienso que es un buen momento, que todavía es poco, pero es un buen momento de despegue, de acciones. Hay muchas personas que se están preocupando por educar y concientizar, por hacer limpiezas de playa, porque hayan proyectos para que los plásticos y los microplásticos no lleguen a los arrecifes. Y cuando uno habla de educación ambiental, la gente se ubica en los niños, no solo en los niños. La educación ambiental va bien para todo el mundo. Que empiece en edades tempranas es perfecto, pero hay que educar, yo pienso, en estos momentos a todo el mundo. Es importante que llegue a público general. Entonces tiene que haber, junto con un científico, un buen comunicador, que ese comunicador le sepa sacar la información, potabilizarla y mandarla para el público general, porque es importante también que el público general conozca lo que se está perdiendo o lo que se puede perder con temas de afectación de los arrecifes de coral. Aun cuando los arrecifes de coral solo ocupan el 0.1% de la superficie de los océanos, se les considera uno de los ecosistemas más diversos, productivos y biológicamente complejos, pues un cuarto de toda la vida marina depende de ellos, razón por la cual su estudio y protección es vital para mantener la diversidad biológica de nuestras costas. Contar con arrecifes de coral sanos resulta beneficioso para todos, fundamentalmente para las comunidades costeras. Hacer un uso sostenible y un correcto manejo de estos ecosistemas es la única forma de que perderlos sea una realidad que el hombre pueda aplazar en el tiempo.